Vamos, por favor, a Gálatas capítulo 1. Dijimos hace 8 días que íbamos a dividir el Gálatas capítulo 1, 15, 16 y 17 en dos partes, pero no se puede. Me toca dividirlo en más partes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que así como Dios apartó a Pablo y lo llamó por su gracia, también tenemos que tener en cuenta algo, que es solamente por su gracia. O sea, algo que nosotros tenemos que mirar siempre, 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 es que la gracia de Dios es lo único que nos sostiene a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar en esta mañana? ¿Saben por qué estamos acá? Por su gracia. ¿Por qué nosotros nos despertamos día a día? Por su gracia. Gracia también puede llegar a ser misericordia. Gracia también puede llegar a ser esperanza. Gracia también puede llegar a ser muchas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que Pablo está haciendo lo hace en función del Evangelio. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos de que el Evangelio de Cristo es lo único que nos mueve a nosotros a continuar. ¿Has pensado muchas veces en dejar todo atrás? ¿Has pensado muchas veces en claudicar? Pues bien, Pablo nos dice a nosotros que él es un apóstol de Cristo, que no es por hombres ni porque un hombre lo escogió. Ya vimos nosotros cómo Cristo mismo desde antes de nacer fue elegido por Dios. ¿Quién? Pablo, pero dice que lo llamó por su gracia. Vamos a leer Gálatas 1, 15, 16. 15 y 16. En esta mañana vamos a leer Gálatas capítulo 1, 15 y 16 y nos vamos a centrar en esa parte donde dice, y me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Oramos, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos das y gracias por lo que haces. Señor, en esta mañana te pedimos, te rogamos que seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Ayúdanos a que nuestros oídos, nuestras palabras y quita todo distractor, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Pablo sigue defendiendo su apostolado. Él sabe perfectamente que fue llamado por Dios, pero también sabe muy bien que la gente que quedó en Galacia sencillamente estaban siendo confrontados y su corazón estaba siendo desviado por aquellos hermanos que querían meterlos en un error, como el día de hoy. También les estaban enseñando acerca de la circuncisión. También les estaban enseñando acerca de las fiestas que los judíos realizaban. También les estaban diciendo, hey, la comida, eso la comida no pasa nada, coma lo que quiera. Pero no era así. Lo cierto es que Pablo sabía que los hermanos en Galacia están a un error, a un solo error de caer en falso. Están a un paso de caer en falso. Están a punto de sufrir un daño. Están a poco de actuar de una manera muy equivocada. Entonces, esta carta a los Gálatas era muy necesaria. Yo me imagino a Pablo que llegó el comentario y le dijeron, mire, llegaron los judaizantes allá a Galacia. Ese solo comentario. Eso es como cuando a ti te dicen, ¿se acuerda de esa persona que le hizo tanto daño? Viene para acá. ¿Y uno qué hace? Dice, wow, se pone a orar, le pide a Dios que lo ayude. Tal cual. Es necesarias estas palabras de ánimo y de exhortación. Es necesario que a veces nos amonesten, ¿cierto? Cuando uno está haciendo algo mal, ¿qué espera? Uno no espera que le digan, oiga, felicitaciones, está actuando mal. Pero cuando nosotros estamos actuando mal, necesitamos una amonestación. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo las cosas bien? Muchas personas hoy están en función de aplausos. Muchas personas hoy están en función de que los alaben y los, wow. Pero no pasa eso. Ah, pero cometa un error. Le cae todo el mundo encima. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia es, escuchen estas fuertes palabras. Es una amonestación, pero es de parte de Dios.
con el amor de Dios. ¿Saben? Por eso es que dice, pero es que Dios me amó mucho. Dice la Reina Valera, dice, pero es que Él se agradó de mí, me apartó y aparte de eso me llamó por su gracia, reveló su Hijo en mí. O sea, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? A ver, recordemos algo. Pablo, un perseguidor, un injuriador, un asesino, un hombre que pensó que hacía las cosas para Dios y aparte de eso sintió el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo supo que Dios amaba a Pablo? Por su gracia. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? Por su gracia. ¿Cómo sabe que Dios llamó a Pablo? Por su gracia. ¿Y cómo sabía Pablo lo que tenía que hacer? Por gracia. ¿Cómo sabemos nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos nosotros y cómo vemos manifestado el amor de Dios día tras día? Por la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es ese favor gratis e inmerecido de Dios para con Pablo, para con nosotros, para con su pueblo redimido. Gracia es ese favor no merecido. Mira, cuando tú trabajas, recibes un pago justo por tu tiempo. Eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo, eso se llama premio. Pero cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus logros, eso se llama reconocimiento. Salario, premio, reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse ni un salario, ni un premio, ni un reconocimiento, eso es gracia. Eso es gracia. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana cuál es la revelación máxima de la gracia divina. ¿Cuál es? ¿Cuál es la revelación máxima de la gracia divina de Dios? ¿Cuál es? Una sola. Juan 1:16. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 16, y ahí vamos a ver cuál es la revelación máxima de la gracia de Dios. No podemos olvidar que la revelación máxima de la gracia de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Juan 1:16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido de más. Hemos recibido sobreabundante gracia. Eso es lo que está salvando a la humanidad del día de hoy y sigue salvándola. Eso es lo que nos salvó a nosotros. La gracia de Dios. Por eso en esta mañana tenemos que preguntarnos, oye, bueno, si morimos hoy, ¿dónde pasaremos la eternidad? Dice, no, en el cielo. Pregunta, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? ¿Por qué? Porque realmente nosotros conocemos que en la cruz del Calvario está la gracia sobre gracia que nos hizo entender a nosotros que éramos unos inmundos pecadores. ¿Cuál es el peor castigo del pecado? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Cuál es el peor castigo del pecado? Dice, ir al infierno. No, ese no es el peor castigo del pecado. Ese no es el peor castigo del pecado. ¿Saben cuál es el peor castigo del pecado? Estar separados de un Dios santo, santo, santo. ¿Saben? Algo que me gusta a mí es que para toda la humanidad, salvo o no salvo, creyente o no creyente, disfruta de algo maravilloso y tremendamente poderoso y se llama gracia común. Nosotros ya hemos tocado ese tema de la gracia común, ya sabemos qué es. ¿Qué es la gracia común? Bueno, no es otra cosa que esa gracia de Dios otorgada a toda la humanidad, elegida o no elegida, creyente o no creyente. Sí, Dios siempre ha derramado esa gracia común, siempre, siempre, siempre. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 vemos la gracia común. Si no fuera por gracia, Adán debía haber sido destruido. Adán debía haber sido destruido.
pero Dios siempre ha tenido una actitud favorable para con todos nosotros. Vamos por favor al Salmo 36. Salmos capítulo 36. Y nos daremos cuenta que nosotros en esta mañana tenemos que agradecer a Dios porque antes de ser creyentes, de tener su gracia salvífica, no son dos gracias. Ojo con esto. Es una sola gracia manifestada de dos maneras. La gracia común y la gracia salvífica. Pero antes de nosotros ser creyentes, teníamos una gracia común, una gracia común. Y mira cómo lo dice la Biblia. Salmos 36, 6 y 7. Mira lo que dice. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Notamos la gracia común, hombres y animales. Y dicen que los hijos de los hombres, no dicen los creyentes, no dicen los salvos. Dice, los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. La misericordia de Dios y su justicia nunca se verán afectada por nada de lo que haga el ser humano. Nuestro Dios es justo. Su benevolencia, su misericordia, su justicia se ve por todas partes. Sin embargo, la excelencia de esa misericordia se ve y la conocen solamente por aquellos que hemos abrazado o que hemos sido abrazados por el Evangelio. Nadie se levantó una mañana y dijo, ay, yo quiero volverme cristiano. ¿Qué hago? Ya sé, me voy a volver cristiano hoy. Sí, y voy a empezar a cantar canciones y voy a empezar a levantar las manos. Y no, nadie hizo eso. ¿Saben por qué? Porque fue un día que Dios decidió que tú ibas a pertenecer a su rebaño. Nada podrá ser comparado con la gracia salvífica de Dios. Y nada puede ser comparado con la gracia común de Dios. Por eso Pablo dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso el amor de Dios es incomparable. Todo el mundo, bajo la sombra protectora de Dios, haya un refugio. Todo el mundo. Buenos o malos. Creyentes o no creyentes. Pero mira, me gusta como lo dice Mateo 5:45. Mateo 5:45 es el versículo que más se utiliza para hablar acerca de la gracia común. ¿Por qué estamos hablando de la gracia común? Porque antes tú y yo teníamos esa gracia común. Por eso no fuimos aniquilados de una vez. Mira lo que dice Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios, su misericordia, su gracia se extiende a todos los seres humanos. El amor de Dios se ve reflejado en las bendiciones que Dios da a todos indiscriminadamente. Poderoso. La misericordia de Dios se extiende a malos y buenos. Y mire, tenemos que mirar en esta mañana que la gracia común no es solamente que Dios hace que todos los seres humanos buenos y malos tengan sol. No es que, ay, no, es que yo tengo alimento y es porque yo trabajé. No, es por la gracia común de Dios. Ay, llovió y me mojó. ¿Por qué? Por la gracia común de Dios. El aire, ¿será que tal que Dios diga algún día no hay más aire para nadie? Pues todos nos morimos. Pero ¿saben qué? Esa gracia común no significa que Dios le está dando el sol, la lluvia, el aire a todo ser humano y a toda criatura. ¿Saben también qué muestra esa gracia común? Que Dios refrena el pecado del hombre en la sociedad. ¿Qué pasaría si Dios dejara un minuto esta sociedad sin su gracia común? Un solo minuto. Por eso Dios nos enseña a nosotros que en esa gracia común refrena el pecado del hombre. Mira lo que dice Génesis 26. Aquí es donde se ve y se manifiesta que Dios refrena el pecado del hombre. En Génesis 26, Dios interviene
directamente en la persona de un rey pagano, un rey impío. Mira lo que dice Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo, dice Jehová, también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Dios intervino en Abimelech para que no tomara y se acostara con Sara. Lo detuvo de pecar. Eso es gracia. Abimelech, un hombre pecador que no le importaba nada. Si quería tomar esa mujer, la tomaba. Pero supo que quien le hablaba es más poderoso y obedeció. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla se le obedece. Tenemos el ejemplo de Balaam. Tenemos el ejemplo de Balac. Eso es gracia. Gracia común. ¿Saben, mis hermanos? Fue esa gracia común la que permitió que no cometiéramos más errores en nuestra vida antes de llegar a los pies de Cristo. Fue esa gracia común la que no permitiéramos que pereciéramos cuando lo merecíamos. Y como si fuera poco, es por esa gracia que nos llamó por su misericordia. Cuando aún no nos había abrazado el Evangelio de Cristo, cuando aún éramos enemigos de la cruz de Cristo, la gracia común de Dios nos dio alimento, nos dio esperanza y como si fuera poco, no nos permitió caer más bajo. Pero ojo, no, ahí no para la gracia común. Primero, la gracia común te da alimento, sí. La gracia común te da el aire, sí. La gracia común no te permite caer más bajo. Pero ¿saben qué también permite la gracia común? Muchas personas me dicen, ay, yo veo gente buena, yo veo gente agradable. ¿Y sabes por qué es? Por la gracia común de Dios. Mira, Romanos 2:14. Miremos que la gente sin Cristo puede hacer obras buenas. ¿Sí? Puede hacer la solidaridad por Colombia. Puede hacer la Teletón. Pueden llegar a dar, ¿sí? Pueden sacar ONGs, pueden sacar una de pies descalzos, pueden sacar muchas cosas, pero no es porque tengan a Cristo, es porque la gracia común permite que como seres caídos realicen buenas acciones. Romanos 2:14, mira lo que dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Son buenas personas? Muchas personas conocen la ley de Dios, pero ¿la creen? No. Otros ni siquiera la quieren conocer. Pero como bien dice la Biblia, ellos mismos saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué le dice a uno un papá cuando lo quiere soltar? Usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, usted ya sabe qué hacer, usted ya sabe. ¿Por qué un hombre es capaz de robar por ver a sus hijos con un plato de comida? Eso es un acto bueno en medio de un acto malo. ¿Sí es así o no? El hombre que llega y le dice, yo necesito asaltarlos a todos, necesito que ustedes, todos ustedes me den sus pertenencias porque es que mi hijo de 6 meses no tiene la leche que él necesita. Y entonces nosotros aplaudiendo le decimos, bravo, toma mi celular, toma mi cuenta bancaria, coge mi Nequi, mi Daviplata, mi Transvilla, cógelo todo, porque tu hijo no tiene... ¿Sí? ¿Eso lo hacemos? No, inmediatamente intentamos cogerlo y llamar a la policía, porque una madre es capaz de vender su cuerpo con tal de que su hijo tenga estudio. Es un acto denigrante, pero es un resultado muy noble. Muchas personas intentan poner en práctica los principios más básicos, algo que es para el hombre normal y automático. Es algo normal y automático lo que le permite entender las cosas de justicia y honestidad, compasión, bondad. ¿Por qué cuando una persona termina de comer todo, de almorzar en un restaurante muy lujoso, pide cosas para llevar, para calentarlo más tarde? No, dice, ay, es que si me llego a encontrar a una persona necesitada, yo se lo entrego para que coma porque pobrecito. Pero ¿será que esa misma persona es capaz de pagarle un plato de comida en ese mismo restaurante lujoso a un indigente? No. ¿Por qué? Porque sencillamente la justicia, la honestidad, la compasión y la bondad del hombre está limitada. La de Dios jamás. Por eso es gracia común.
Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que esto y muchas cosas más demuestran, como lo dijo Eclesiastés, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. ¿Cuál es el propósito? Que todos en algún momento entendamos y reconozcamos que necesitamos un Salvador. El hombre que practica buenas obras demuestra que en su corazón está Dios. ¿Por qué lo hace? Porque es altruista. Yo me acuerdo de esa persona que me dijo, es que yo soy altruista, porque yo le pago la pensión a mis hijos y le doy lo de la lonchera. Le dije, no, usted no es altruista. Eso se llama ser un papá responsable. No lo haga y se le va a llamar un padre irresponsable. ¿Saben? Si hacer buenas obras demuestra que en su corazón está Dios, realizar malas obras, ¿qué demuestra? Que no está Dios en su corazón. Por ende, Él puede actuar como Él quiere. Y esta gracia común, el hecho de que Dios le permita el sol, la lluvia, el hecho de que Dios mismo no le permita hacer más cosas malas en su vida y caer más bajo, y el hecho de que le permita hacer cosas buenas, ¿saben qué va a hacer en algún día? Testificará en contra de las personas en el juicio. Si Dios, por medio de la gracia común, no restringiera, no limitara la depravación tan grande del hombre, no quedaría ninguno vivo. Les aseguro que no quedaría ninguno vivo. ¿Saben por qué? A ver, no solamente porque todos contra todos se matarían, no. Imagínese hombre con hombre, mujer con mujer, pues no se pueden reproducir. Y al no poderse reproducir, ¿qué pasa? Pues hasta ahí llegó la raza humana. Homosexualismo, violencias, guerra, hambres, enfermedades, injusticias. ¿Entendemos por qué es tan importante la gracia común de Dios? Por eso Pablo necesitaba que los de Galacia entendieran que lo que comienza por la gracia termina por la gracia. Contrario, lo que mal empieza, mal termina, mal acaba. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que la gracia común refrena el mal que hay en el corazón del hombre, para que el único plan de Dios siga adelante. Y por eso podemos decir que ya Dios ganó, porque el cielo gobierna. Somos bendecidos, mis hermanos, y todos daremos el honor que Dios se merece. ¿Acaso no dice la Biblia que toda lengua y que toda rodilla? ¡Ay, tremendo! No dice algunas, no dicen las que quieran. Y todos estos argumentos son los que está utilizando Pablo entre líneas para que los de Galacia permanezcan firmes en la gracia de Dios. Y mis hermanos, esto es para nosotros hoy. ¿Sabes qué te sostiene? La gracia de Dios. ¿Por qué tenemos alimento? Por la gracia de Dios. Nosotros ya no somos como los que no tienen a Cristo, ya no tenemos su gracia común. Ya no hay ángeles alrededor de ellos cuidándolos o sosteniéndolos. Ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dios te ha dado innumerables bendiciones. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros como seres caídos anhelamos más cosas. Ay, vamos a tener ahorros, vamos a tener ahorros, vamos a tener ahorros. Hoy estamos temblando por no tener ahorros, no tener ahorros, no tener ahorros. Pero Dios te dice, el único ahorro seguro que tú tienes se encuentra en el reino de los cielos. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Nos permitió ver su gracia salvadora. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vuelve y juega. No es que haya dos tipos de gracia. Ah, o sea que hay dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia salvífica. No. La única gracia de Dios que hay se manifiesta en dos formas diferentes. Eso es lo que tiene que quedar claro. Somos salvos porque Dios nos llamó. Somos salvos porque Dios nos escogió. Somos salvos porque Dios nos predestinó y debemos descansar en la revelación máxima de la gracia divina. ¿Cuál es? Entonces pregunta, ¿cuál es la revelación máxima de la gracia divina? Y decimos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo merecíamos? No, no, no lo merecíamos. Por eso es gracia. Gratis, inmerecido. ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación eterna. Pero, mira lo que dice Efesios 2.4.
Personalmente después de ver qué clase de persona era, yo decía, no, pero yo no soy tan malo. Sí, pues de pronto uno se echaba sus tragos. Sí, pero de pronto uno hacía tales cosas. Sí, pero tan malo. Yo no soy asesino, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada. Pero cuando realmente, por medio de la ley, conocí mi pecado, me di cuenta cuán pecador era. Y mira lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Para su gloria, de Él, suya únicamente, Dios cambió nuestro destino final. Desplegó toda su misericordia en ti. Ejecutó su justo juicio en la cruz del Calvario y dio vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Hemos sido declarados justos y a eso le apunta Pablo ese día a los de Galacia y a eso le apunta la escritura el día de hoy. Es mi oración, mis hermanos, que cada vez que escuchemos este mensaje tengamos más cimientos firmes, más bases sólidas para lo que ha de venir. No es fácil, no va a ser fácil. Pero Dios nos permitió estar en esta fecha, en este día, porque sabe que Dios nos separó y nos llamó por su gracia inmerecida. No merecíamos tanto amor, no merecíamos tanta bondad, pero es Dios, el Dios de la gracia. Es el Dios de la gracia. Pregúntale a Adán, pregúntale a Noé, pregúntale a Lot, pregúntale a Abraham, a David. Preguntémosle a uno de los antiguos, preguntémosle a, no sé, a Noé. Vamos a Génesis 6:8. Preguntémosle a Noé, entre los que citamos. Estaba Adán, Lot, Abraham, Job, David, pero preguntémosle a Noé. ¿Por qué? Cuando Noé estaba predicando el evangelio, cuando Noé le dijo a la gente, oye, no más, párenla, ya no más, ya paren de hacer esto. Cuando él sube al arca, entró siendo la minoría. Cuando salió del arca, después de casi un año, salió siendo la totalidad de la humanidad. Mira lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tremendo. En un solo nombre, en una sola historia, estamos viendo la gracia de Dios, pero no solamente la gracia, que vemos también el juicio de Dios. Noé, un sencillo hombre quien creyó en Dios. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque se humilló, porque buscó a Dios, reconoció su pecado, lo obedeció. Y es un recordatorio, la historia de Noé es un recordatorio que las puertas de la gracia, como lo cantábamos, sigue abierta. Las puertas están abiertas. ¿Qué te detiene a entrar? Mira lo que dice Lucas 17:26. Es un recordatorio. En Génesis nos habló de Noé. Y en Lucas, el Señor Jesús nos recuerda de Noé. Mira lo que dice. Lucas 17:26. Mira lo que dice Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dios tiene y seguirá teniendo gracia. Dios tiene y seguirá mostrando y manifestando gracia. Dios tiene y manifestará y dará gracia, pero el hombre natural no atiende a las advertencias de Dios. El pastor John MacArthur, en su comentario del libro de Lucas y sobre todo en ese versículo 26, dice así, el pastor John MacArthur, dice así, como en los días de Noé, dice el pastor, el énfasis de Jesús no se encuentra en la extrema maldad de los días de Noé, sino en la preocupación de las personas por las cosas mundanas de la vida diaria, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando el juicio cayó de repente, ellos ya habían recibido las advertencias por medio de la predicación de Noé y por medio del arca misma,
que era un testimonio del juicio que está por venir. Sin embargo, dice el pastor John MacArthur, no lo digo yo, se mantuvieron indiferentes a estos asuntos y por esto fueron barridos inesperadamente en medio de sus actividades diarias. Fueron barridos inesperadamente en medio de sus actividades diarias. ¿Qué está enseñándole Pablo a los Gálatas? Dios ama a las personas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que llevemos su mensaje a toda criatura. Eso es lo que está diciendo. Pero llegará un día en que esa gracia no va más. Qué gracia tan grande se manifestó en Pablo. Qué gracia tan poderosa quiere mostrar Pablo a los Gálatas. Y qué gracia tan poderosa, tan grande y tan tremenda quiere manifestar el Espíritu Santo al día de hoy para nosotros. Fue esa gracia la que cambió el nombre a un perseguidor, a un anunciador, a una persona que injuriaba y lo volvió un apóstol de Jesucristo. Es esa gracia la que cambió seres caídos como tú y como yo en persona que ahora quieren seguir a Cristo. No perfectamente, pero sí honestamente. Qué indignos éramos. Qué gracia tan maravillosa. Pero ¿cuál es el propósito de esta gracia maravillosa? Pablo lo dice ahí en Gálatas capítulo 1. Dice, revelarme a su Hijo para que yo proclame a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Todo llamado tiene un propósito. Que Dios nos abriera los ojos al Evangelio tiene una intención, que hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Saulo arrasó a los del camino con todo su vigor. Saulo quería encarcelar a los pequeños Cristos con firmeza y con todos esos mismos sufrimientos y con más fuerza y con más vigor y con más firmeza anunció el mensaje del Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Bien, gracias? No, tenemos que decirles a otros que Cristo es el único que puede cambiar nuestra situación. El llamado, la gracia que Dios nos dio, no es solamente para salvar, es para hacer, es para obrar, es para anunciar. Tenemos una ocupación. Tenemos que decirle al mundo que solo Cristo te libera de la ira venidera. Tenemos el deber y la responsabilidad de anunciar este poderoso mensaje. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Mira lo que dice 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9. Y vamos a ver que nosotros, ¿quiénes somos gracias a esa gracia? Antes teníamos gracia común. Nos mostró la gracia salvífica para un propósito. Mira cuál es el propósito. 1 Pedro 2.9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 2.9. Eso, 1 Pedro 2.9. Y mira lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Mira ese tremendo versículo de 1 Pedro 2.10. 1 Pedro 2.10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes nosotros ignorábamos la salvación, ahora somos pueblo suyo. Antes nosotros hacíamos las cosas y no nos importaba. Podíamos decir malas palabras, podíamos hacer lo que no queríamos. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7. Es que lo que quiero hacer, o lo que no quiero hacer, o lo que yo estoy dispuesto a hacer, ahora somos su pueblo. Hemos sido llamados a hablar de lo grande que es nuestro Dios, de sus promesas, de sus bendiciones. Pero algo muy importante es que cada uno de nosotros tiene un pie en la eternidad. Vivamos como las personas que tenemos una tremenda herencia. ¿Qué debe hacer una persona que sabe que tiene una herencia? ¿Esperar a que muera el otro? No, tampoco. Ya te pertenece esa herencia.
es nuestra. ¿Por qué tenemos una herencia a Dios? Porque a Dios le agradó. Nos reveló a su Hijo y ahora proclamamos esa excelente noticia. Lo que hablamos no procede de hombre alguno. O fue que tú un día te levantaste y dije, uy, sí, tan chévere, oiga, sí. No fue una persona que dijo, ¿por qué tengo que creer yo en un Cristo, en un judío crucificado? Alguien dijo así, dijo, ¿por qué tengo que yo creer en un... ¿Cómo así que un judío crucificado me va a dar a mi vida eterna? Eso no puede ser cierto, pero es la verdad absoluta del Evangelio. Porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar al día de hoy. Lo que hablamos no procede de hombre alguno, no estamos hablando de fábulas o mitos. Esta es la verdad absoluta. Los falsos hermanos vienen con añadiduras a la salvación. Los falsos hermanos tenían a Moisés como testigo, pero nosotros tenemos a Cristo como testigo. Resucitó. Y ahí fue donde nosotros encontramos la justificación. Pablo está diciendo que el camino de la ley no es el camino que debemos tomar. Ese es lo que nos está diciendo hoy a nosotros el Señor. Muchos queremos añadirle nuestra fuerza y nuestra entrega a la salvación. Él está diciendo, no, al contrario, mueran. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras fuerzas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los Gálatas saben perfectamente qué es lo que está diciendo Pablo. Nosotros al día de hoy sabemos en qué aspecto de nuestra vida somos o legalistas o libertinos o muy cuadriculados. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que cambiar al día de hoy y tenemos que hacerlo. Si tenemos un pecado, tenemos que luchar contra él. Tenemos que oponernos a él, tenemos que levantarnos porque de eso un día daremos cuentas. Todos. Tenemos que tomar decisiones al día de hoy. O es Cristo solo o es Cristo y tu religión. O es Cristo solo o es Cristo y tus pensamientos. O es Cristo solo o es lo que tú quieres hacerle ver a la Biblia. De obras, de argumentos, de excusas, está lleno el mundo y piensan que son buenos. Pregunta qué tan bueno eres hoy. Hoy muchas personas tienen excusas. Los Gálatas estaban en peligro. Pero ¿y nosotros cómo estamos? Mira lo que dice la Biblia. Dice que Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara ante los gentiles. ¿Cuánto estamos hablando de Cristo? ¿Cuánto estamos viviendo a Cristo? ¿Saben qué fue lo que me gustó de Pablo? Que Pablo siempre hacía las cosas con toda. Él nunca fue a medias. ¿Saben que hacer las cosas a medias nunca está bien? Y eso Pablo lo sabía. Saulo decidió querer ser un perseguidor y lo hacía muy bien. Saulo decidió ofender y lo hacía muy bien. Saulo decidió humillar y lo hacía excelente. Saulo era irrespetuoso y escarnecedor y lo hacía bien. Pero un día Pablo obedeció y lo hizo también muy bien. Decidió predicar a Cristo y lo hizo excelente. Pregunta, ¿Pablo tomó la iniciativa para la salvación? ¿Tú tomaste alguna iniciativa para tu salvación? Entonces, ¿qué merece Pablo por hacer lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Aplausos? Llegó el mega ungido Pablo a Cesarea y entonces carro full naves, o mejor dicho, full barco, tapete rojo, el mejor hotel, el mejor sueldo, pidan ofrenda porque llegó el apóstol, ¿sí? ¿Saben qué merecía Pablo? Mira Hechos 21:8, para que veamos lo que merecía Pablo. El super mega ungido del apóstol Pablo, el profeta poderoso Pablo llegó a Cesarea. Y mira lo que le dice, me gusta esta narración de Hechos 21, Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendiendo de Judea, un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. El mega ungido Pablo, ese que llegó en ese Rolls Royce, ese que llegó pidiendo ofrenda. No, 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 no. Apenas tenía un cinto. Y él dijo: hágase la voluntad del Señor. El nombre que es sobre todo nombre no merece que seamos mediocres. Pablo nunca fue un mediocre. Si tenía que matar, mataba. Si tenía que perseguir, perseguía. Si tenía que evangelizar, evangelizaba. Si tenía que morir por el nombre de Cristo, a morir. Si Saulo de Tarso no hubiese sido llamado por gracia camino a Damasco, si Saulo de Tarso hubiera recibido lo que merecía ese día camino a Damasco, estaría en el mismísimo infierno. Pero Cristo lo llamó, Cristo lo salvó, Cristo le mostró su gracia y Cristo lo comisionó. Y eso es lo que quiere Cristo para ti el día de hoy. ¿Por qué no lo hacemos? Y les tengo la respuesta. Porque no queremos. Tenemos más herramientas que las que tenía Pablo. Tenemos más cosas por hacer que las que tenía que hacer Pablo. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a morir por el Evangelio de Cristo. ¿Saben qué opina el señor Warren Wiersbe con respecto al glorioso Evangelio? Mira lo que dice Warren Wiersbe con respecto al glorioso Evangelio de Jesucristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, probado por el mensaje del Evangelio, el testimonio de testigos y la conversión de Pablo. Si no hubiera resurrección, no habría Salvador, porque un Salvador muerto no salva a nadie. Ahora bien, arguye Pablo, sé que ustedes, cada uno de nosotros, cree en la resurrección de Cristo. De otra manera, nuestra fe sería vana. Cristo es un hombre y ahora tiene un cuerpo de resurrección. Si Él tiene un cuerpo glorificado en el cielo, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que no tendremos uno también? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a tener un cuerpo glorificado? Mis hermanos, el mayor cargo, el encargo más grande de Pablo es predicar a Cristo entre los gentiles. ¿Cuál es el mayor encargo tuyo? Si no lo hacemos, es porque no queremos, porque siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que no tengan el conocimiento de Cristo. Y tú eres el mensajero. La pregunta es si lo vamos a hacer. Tenemos en esta semana para hacerlo. Una sola persona. Una. ¿Qué nos cuesta? Una persona. Vivamos el Evangelio. Saulo, un tremendo perseguidor. Pablo, un tremendo predicador. Saulo, un tremendo asesino. Pablo, una persona que hacía vivir a las personas en el Evangelio. Esa tarea te corresponde a ti y obviamente a mí también. Oramos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos de tu gracia y de tu amor. Gracias, Señor, porque haces salir el sol sobre justos y sobre no justos, sobre buenos y malos. Y eso nos muestra que realmente tú eres Dios y que nosotros no entendemos. Pero tú no nos pides entender, nos demandas obedecer. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esto que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.